Y le agradezco mucho la comunicación a la doctora Patricia Olamendi, abogada feminista, fundadora de la organización Nosotras Tenemos Otros Datos y de Todas México, y además representante de ONU Mujeres. Doctora, gracias por su tiempo. Buena noche. Muy buenas noches. Un placer, como siempre, saludarte. Gracias, doctora. Hay, sí, logros que celebrar en las últimas décadas, evidentemente, pero también hay una deuda que sigue siendo histórica y grande para con ellas, doctora. Bueno, lo que pasa en el país es un tema que debe de analizarse como un fenómeno grave de violencia que pone en peligro a todas las mujeres. México es uno de los países con una altísima incidencia de violencia. Yo tomaría en cuenta tres situaciones que en este momento son extremadamente graves. Una que es la violencia feminicida, la muerte violenta de mujeres, se clasifica de diferentes formas: feminicidio, homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio en razón de parentesco, y otras formas que son extremadamente crueles y que de hecho ya a México, en las sentencias que ha tenido la Corte Interamericana, ha calificado como tortura, que es la violencia sexual. Estamos hablando de que en promedio el 50% de los hogares mexicanos sufren violencia sexual. Sí. Es decir, estamos hablando de una cifra espeluznante en donde solo 2 de cada 100 mujeres denuncian. Esto es gravísimo. 50% de los hogares en México padecen violencia sexual, doctora. Eso son datos que hace INEGI, Sí. y los hizo precisamente casa por casa a través de la encuesta que lleva sobre violencia contra las mujeres. Las denuncias son muy pocas comparadas. Son muy pocas las que hacen las mujeres, pero en magnitud son altísimas. Te doy un dato, por ejemplo, violencia familiar, que es quizá la forma de violencia más común que conocemos. En promedio, los últimos años ha habido 280,000 denuncias. Es decir, estamos hablando de cifras enormes y no hay ninguna capacidad institucional para atender estas denuncias. Se han creado fiscalías con muy precarios, yo diría, trabajo, porque son muy pocas personas. Es decir, ni siquiera es un asunto de presupuesto, doctora, sino quizás de voluntad o de estrategia, de preparación, de inteligencia. Yo creo que la voluntad, y a mí me dio mucho gusto escuchar a la presidenta en la mañana, cero impunidad y prevención, efectivamente son los temas, pero a ese cero impunidad y prevención, además de las reformas legales, porque mira, creo que en México tenemos una legislación impresionante. Nos hace falta política pública y que esa política pública tenga recursos. Pondré un ejemplo. En México no tenemos comisarías de policías de las mujeres y casi en toda América Latina se tienen. En México, pues nuestros centros de justicia o fiscalías son muy reducidas, poca atención, poca resolución. No tenemos juzgados especializados ni para violencia familiar, ni para feminicidios, ni para violencia sexual. Esperas un turno de aquí a cuando te toque. Dejamos que temas que se pueden resolver rápidamente, como es pensión alimenticia o custodia de niñas y niños a favor de las mujeres, tarden meses, a veces años en resolverse en los tribunales, y eso genera tensiones. Yo he dicho que se empieza por la violencia familiar y se concluye con un feminicidio, porque no hay atención. Y pasando por muchísimas fases de la violencia, doctora, donde quizás en el marco de esta conmemoración quisiera yo que usted diera un mensaje a aquellas mujeres, abuelas, madres, esposas, hijas, que de pronto pudieran estar pasando en este momento por un episodio de violencia y temen hablar por los ministerios públicos, por su seguridad, por no querer separarse de su pareja por asuntos económicos, lo que sea. ¿Qué decirles a ellas en el marco de esta conmemoración, doctora? Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que hay mucho dolor. Hay mucho dolor en México, hay muchas mujeres víctimas de diferentes formas de violencia.
Hay muchas madres, abuelas, esperando algún dato sobre su niña, su jovencita desaparecida. Son fenómenos que no se habían pensado. Yo creo que si en verdad queremos hacer algo, el gobierno tiene que declarar la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional. Tiene que considerar la magnitud y necesitamos Sí, escuchar de las autoridades de seguridad un programa claro, contundente, con recursos, que no sean solamente palabras, pero necesitamos también casas de protección. Por ejemplo, yo te diré, no sabemos nada sobre los niños, niñas que sí, dejaron, las madres que fueron asesinadas, no sabemos dónde van a parar niñas o niños que han sido violados en altísimo número. ¿eh? No hay ok, medidas de apoyo realmente. bien, Entonces yo que les diría, pues que tenemos que luchar por la vida, tenemos que luchar por nuestra vida, tenemos que tratar de apoyar a otras mujeres claro. que luchan por su vida y tenemos que ser cada día más exigentes, cada día más demandantes, hasta que las autoridades finalmente comprendan que el derecho a la vida de Sin las duda. mujeres es fundamental. Doctora Patricia Olamendi, gracias por su tiempo y sus comentarios. Un gusto. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Saludos. es la doctora Patricia Olamendi.